Bueno, arranquemos con la clase. Aló, aló, aló a todos. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que es de TED Student. Voy a compartir pantalla, vamos a ir guiándonos con lo que está en el apunte. No me quiero ir mucho más de eso, porque TED Student no es algo que súper veamos en el curso, sino que más que nada lo tocamos al pasar. A ver. O sea, estudiarlo para el parcial, no me estoy diciendo que no va a entrar. Estudiarlo. Pero hay otros temas que les dedico más tiempo que la TED Student. Que lo que vamos a ver es que la TED Student es una distribución que vamos a utilizar en los casos en que nosotros no conocemos el desvío. ¿Se acuerdan que habíamos planteado en una primera instancia? Voy a escribir para acá arriba, a ver. Ya están todos viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan todos que en una primera instancia nosotros habíamos definido, ¿no? Que teníamos una población de la cual íbamos a extraer una muestra y le íbamos a aplicar. Bueno, me parece que va a convenir que abra PowerPoint porque esta de aplicación se entienda. No es mi computadora, sino que es esto, lo descubrí. Bueno, mi computadora no anda muy bien tampoco. Bueno, a ver. Entonces tenemos una población N grande. Bueno, de la cual extraemos una muestra, una chiquita, sobre la cual vamos a aplicar un estimador. ¿Por qué era esto? Porque, bueno, no podíamos trabajar con el tamaño poblacional completo, entonces íbamos a meternos en el campo de la estadística inferencial para poder realizar generalizaciones o sacar conclusiones acerca de toda la población, extrayendo una o varias muestras. Entonces, Aldi, pregunta. ¿sí? Para cuando utilizamos TED Student, ¿desconocemos los dos parámetros, como dice ahí, media y desvío a los dos? ¿O uno, sí? Es lo que vamos a ver ahora. Ok. Tranqui. Entonces, a la muestra le aplicamos un estimador y obtenemos una estimación. Habíamos visto hasta ahora que podíamos conocer o no la distribución de la población, o sea, que sea normal, saber que sea normal o no. En este caso vamos a suponer que la conocemos, sabemos que la población se distribuye de manera normal. Población. Con una media que era desconocida, pero teníamos como referencia un desvío que sí conocíamos y tenía determinado valor. Entonces, en estos casos decíamos que la distribución media muestral, que es el estimador que le aplicábamos a la muestra, se distribuye también de manera normal con una media igual a la media poblacional, una media de las medias muestrales igual a la media poblacional, y un desvío de la media muestral que iba a ser igual a sigma, o sea, el desvío poblacional sobre raíz de n. El problema es que cuando vos no conoces no conoces el desvío poblacional, acá ya te caga porque no podés calcular esto. Entonces, vamos a ver ahora un caso en el cual vamos a ¿qué desvío desconocido? El poblacional. Eso es lo que vamos a ver ahora.
Vamos a realizar intervalos de confianza para estimar la media cuando el desvío es desconocido. En esos casos vamos a utilizar lo que se denomina distribución t-student. Esta distribución, como dice ahí una pequeña introducción, surgió cuando Gosset, que trabajaba en una empresa de cervezas, quería poder elaborar una cerveza que sea más barata, pero cuando fue a realizar el análisis sobre, por ejemplo, las cervezas que tenía, no podía trabajar sobre toda la población, solamente podía trabajar con muestras chicas, y no conocía el desvío poblacional. Entonces terminó desarrollando la t-student, lo que nosotros conocemos ahora como t-student, la distribución. Antes de presentarles a la distribución t-student, les vamos a presentar otra, que tampoco la vamos a ver mucho, solamente la vamos a presentar. Tienen que conocer estas cositas que planteamos y listo, que es la distribución chi cuadrado. ¿Alguien quisiera preguntar algo? No. Bueno. Entonces, vamos a empezar con esta distribución chi cuadrado. Se escribe así, chi, o sea, ji cuadrado. Acá. Sería todo junto. Chi cuadrado. Esta distribución va a requerir de 3 requisitos. O sea, vamos a estar trabajando con variables que van a tener que cumplir 3 requisitos para poder decir que se distribuyen como una chi cuadrado. ¿Cuáles son estos 3 requisitos? Los tenemos planteados acá en palabras y lo tenemos planteado de manera formal. Vamos a unificar lo que dice. El primer requisito es que las variables vamos a denominarlas con la letra Z, estas variables, tienen que ser independientes unas de las otras. Eso es lo primero que nos dice en el recuadro este rosa y celeste en la primera parte. Sean Z1, Z2, Z3, ZK, o sea, todas las variables Z que tenemos, tienen que ser independientes unas de otras. Ese es el primer requisito. Variables aleatorias independientes. Pero además, cada una de estas Z, o sea, voy a grabar, me parece, ¿o no? Ay, acá estoy, Aldi, se me desconectó el wifi. ¿Te puedo pedir que repitas el segundo requisito? Si no es Dale. muy... Gracias. Obvio, gracias a vos. El segundo requisito es que estas variables Z, que son independientes una de las otras, cada una de ellas se distribuyen de manera normal. O sea, Z1 se tiene que distribuir de manera normal, Z2 se tiene que distribuir de manera normal, Z3 se tiene que distribuir de manera normal, y ZK, o sea, la última variable que tengas, también se tiene que distribuir de manera normal. Todas. Además de ser independientes, se distribuyen de manera normal. Y eso lo vemos en esta partecita de acá, en el recuadro rosa. Esto sería el requisito 1, este es el requisito 2, y ahora vamos a ver el último requisito. Esto de acá significa para todo. O sea, que además de que Z1, Z2, Z3, ZK son independientes, para cada una de estas Zetas se tiene que cumplir que se distribuyan de manera normal, por eso Z sub I, o sea, cada una de estas se tiene que distribuir de manera normal, y tienen que estar expresadas en desvíos con respecto a la media. Eso un poco se les da desde ya, el estar utilizando la letra Z, vieron que siempre les dije que usamos la Z, y vamos a estar hablando de, por lo general, de distribuciones normales estándar.
porque en los libros le dicen unidades Z, en algunos libros. Entonces, tienen que estar expresadas en desvíos con respecto al medio. Sí, decime. Creo que... Ay, no sé si no llegué a escuchar. Bueno. Me parece que se está conectando nada más. Y se olvida. Bueno. Bueno, ok. Ahora queda el micrófono abierto. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, el último requisito que tenemos es que estén expresadas en desvíos con respecto a la media. Y esto lo vemos acá, porque se acuerdan que les dije la última clase que siempre que estemos hablando de distribuciones que están expresadas en desvíos con respecto a la media, que están estandarizadas, dicho de otra forma, ¿qué van a tener como característica? Bueno, van a tener una media igual a 0 y un desvío igual a 1. Todas van a tener la misma media y el mismo desvío. 0 y 1. 0 y 1. Acuérdense, esta de acá es la media, igual a 0, y el desvío es igual a 1. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Todavía no entramos en la T-Student. Estamos presentando la chi cuadrado. ¿Qué es la chi cuadrado? Bueno, es una distribución que van a seguir unas variables aleatorias que llamamos z, que tienen que cumplir estas tres características para poder decir que se distribuyen como una chi cuadrada. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Acá, lo que les está presentando, por eso lo sigo con el PDF hoy, porque es más prolijo a que yo les escriba esto con mi letra. Lo que hace acá únicamente es presentarles el chi cuadrado. Por una cuestión de que la conozcan más que nada. O sea, no se vuelvan locos. Igualmente es muy fácil. O sea, lo más importante del chi cuadrado es que tiene que cumplir estas tres características que recién nombramos. Y la chi cuadrado, lo único que va a hacer es la sumatoria de todas estas zetas que tenemos acá. Las vamos a sumar. A ver si me deja escribir acá. No me deja escribir. Bueno, lo pongo del otro lado. Las vamos a sumar a todas estas, elevadas cada una de ellas al cuadrado. Es simplemente eso, la chi cuadrado. Entonces, una variable aleatoria chi cuadrado va a ser igual, o sea, una variable aleatoria que sigue una distribución chi cuadrada, va a ser igual a la sumatoria de todas estas variables z que definimos recién, que son independientes entre sí, que se distribuyen de manera normal cada una de ellas, y que tienen como desvío igual a 0, perdón, como media igual a 0 y desvío igual a 1, porque son estándar, o están expresadas en desvíos con respecto a la media. Entonces, ¿qué va a ser la variable aleatoria chi cuadrado? La sumatoria de estas variables z, cada una de ellas elevada al cuadrado. Por eso chi cuadrado. K va a ser un dato para nosotros siempre. No se enrosquen mucho con eso. K significa grados de libertad. Cuando ustedes dicen, o cuando ven, una chi cuadrado con 5 grados de libertad, es un dato. O sea, no es que lo van a tener que averiguar ni nada así. Es una... No quiero usar la palabra variable. No me sale otra palabra que no sea variable. Quiero decir como que es una variable a tener en cuenta, pero no lo toman por el lado de estadística de variable aleatoria. Estoy buscando otro sinónimo en español y no me... Vieron que cuando íbamos al probability distribution, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, la distribución binomial en el probability distribution, nos pedía P, N y X.
nos pedía como esas variables, digamos, saber esos valores. Bueno, los grados de libertad son un dato que vamos a necesitar. Había una distribución que si superaba ciertos grados de libertad tenías que convertirlo o algo así. Bueno, no sé a cuál te referirás. Acá no, me parece que no. Después de última le consultamos a Diego, ya sabes, porque yo mucho más de lo que vemos en el curso y de estadística 2 mucho más no sé. No me suena a que lo tengas que convertir. O capaz sí, no nos estamos entendiendo. Pero bueno, hasta acá vamos bien. Sí. Okay. Bueno, después te dice que K tiene que ser un número natural porque nos va a indicar la cantidad de sumandos que vamos a tener. Eso es un dato de color, ¿no? Bueno, ¿por qué presentamos a esta distribución chi cuadrado? Porque va a ser parte de nuestra distribución t-student. O sea, va a formar una partecita. Ahora sí, presentemos a la distribución t-student. Bueno, esta presentación de acá es simplemente lo que recién dije. Se distribuye de manera normal, expresada en desvíos con respecto a la media. O sea, presentamos a las variables z que cumplen esas características. ¿Para qué? Para poder formar parte de la variable chi cuadrado. Y acá les dice, y sea, bueno, acá les faltaría, no, está bien. Y sea, acá lo que les está diciendo es la sumatoria de estas variables aleatorias al cuadrado van a seguir una distribución chi cuadrado. Vamos a repetir esto de vuelta, porque lo fui leyendo así lo digo más prolijo. Hacemos de vuelta la presentación. ¿Qué presentamos primero? A la variable aleatoria z, que va a formar parte de nuestra chi cuadrada. Z es una variable aleatoria, que si tenemos varias, o sea, si tenemos z sub 1, z sub 2, z sub 3, van a ser independientes entre sí. Ese dato no lo pusimos acá. Y esta z se distribuye de manera normal, expresadas en desvíos con respecto a la media, o sea que va a tener media igual a 0 y desvío igual a 1. Y además, sea que la sumatoria de estas variables z, cada una de ellas elevado al cuadrado, van a seguir una distribución chi cuadrado, entonces, así lo leeríamos, la distribución t de student con k grados de libertad, la distribución t de student con k grados de libertad va a ser igual a esta variable z que presentamos, que es una variable aleatoria que se distribuye de manera normal estándar, dividido en la raíz cuadrada de la chi cuadrado, que la tenemos en el numerador, dividido los grados de libertad. No les voy a dar una demostración de cómo se llega a esto, este student, si hay algún fanático, creo que en Canal la pueden llegar a tener, pero no es incumbencia del curso. Lo importante de esto es que sepan cómo calculamos la t de student, o cómo presentamos la t de student, cuáles son las características que tiene que cumplir, hasta los requisitos que tiene que cumplir una variable z
para que se pueda distribuir como un archicuadrado. Eso es lo importante de lo que estamos viendo hasta ahora. Y bueno, ¿cómo se calcula? Igual esto lo tienen en el PDF, así que le vamos a andar tomando las fórmulas. Pero es importante saber que dentro de la TStudent tenemos metida una distribución chi cuadrado. Una variable que sigue una distribución chi cuadrado. Bueno, esto que dice acá abajo ahora lo vamos a ver. Esto de acá. Lo que les está diciendo es que si los grados de libertad tienden a infinito, la distribución TStudent va a ser aproximadamente normal estándar. Y ahora vamos. Bueno, ¿hay alguna duda? Vamos a ver algún ejemplo práctico, porque la verdad que estudiarlo así como que es medio difícil. Sí, o sea, es que, mira, es que la TStudent casi ni la vamos a usar. No sé si tengo algún ejemplo práctico para darles acá, si no le digo a Diego que les prepare alguno para la clase que viene, porque la verdad que no es una distribución que usemos. Lo importante de esto, como les digo, es entender conceptualmente cuáles son los requisitos que tienen inscritos, cuáles son los requisitos para que una variable z se distribuya como un archicuadrado y saber que la TStudent tiene metido un archicuadrado en su fórmula. Y nada, como estas presentaciones son lo importante, más que nada de este tema. De decir, bueno, por eso quiero ir lento con esto y decir, bueno, ¿qué significa esto? Sean Z1, Z1, Z2, Z3, variables aleatorias independientes. O sea, lo que está ahí presentado, que entiendan eso, los requisitos y cómo está formada la TStudent. La verdad que no lo vamos a usar mucho en el curso hasta. No sé si vale la pena hacerlos para el tiempo, tomamos un caso práctico después. Le digo a Aquí. Diego y si lo quieren, lo hacen. Pero es más que nada conceptual esto. Para práctica vamos a meternos más en otras cosas. Pero se lo propongo. Porque incluso fíjense que no tengo ningún ejercicio acá, ni un ejemplo, ningún nada. Y no les podría armar un ejemplo así nomás de la nada, de una TStudent. Ah, bueno, pero si no es tan importante, no pasa nada. No, Es lo o sea, mismo. no lo quiero decir con esa palabra como que no es tan importante, pero métanle, o sea, no va a hacer que te apruebes o desapruebes el parcial, ¿entendés? No es definitivo para el curso. Es importante saberlo, es parte, va a haber algún punto de TStudent conceptual seguro en el examen, pero no va a ser que la diferencia para el curso. A eso voy. Hay otros temas que son más importantes. Perfecto. Franco, dime. Aldi, consulta, me cortaron la luz cuando empezaste a explicarla. ¿Atraso mucho si te pido un segundo si repetís? ¿La TStudent? Sí. O sea, lo de chi cuadrado lo viste. Ay, te escucho todo trabado, no sé si soy yo o si les pasa al resto. No, se lo escucha cortado. Si querés escribilo y la parte que te lo perdiste lo explico en el móvil. Se escucha todo trabado, ¿no? Para mí es como un robot, no te llevo a entender lo que decís, por eso. Igual, repito esta parte de acá. Dijimos, o sea, lo que dijimos en esta última parte es que Sí. primero presentamos a las variables z para poder presentar a la variable a la distribución chi cuadrado, y esa chi cuadrado va a formar parte de la TStudent. Entonces, realizamos la presentación sobre todo lo que va a formar parte de nuestra TStudent. Entonces, presentamos a nuestras variables z, que son variables aleatorias, que no está puesto acá, pero que son independientes una de las otras, que es el primer requisito. Cada una de estas variables z se va a distribuir de manera normal estándar, o sea, van a tener como media igual a 0 y desvío igual a 1. Entonces, sea que se cumplen esos tres requisitos,
¿Cuáles son los tres? Que las variables z sean independientes una de las otras, que se distribuyan de manera normal y que estén expresadas en desvíos con respecto a la media. O sea, tiene media igual a 0, desvío igual a 1. Sea que se cumplan esos tres requisitos y siendo que la suma de estas variables z, cada una de ellas elevadas al cuadrado, se distribuyen o se van a distribuir como una chi cuadrado de k grados de libertad, bueno, la t-student se va a formar con esta variable aleatoria z, normal estándar en nuestro numerador, y en el denominador va a estar, que fíjense que esto que acá no es más que las variables z que vimos hasta ahora. Esto no es nada nuevo. Fíjense que cuando vimos distribución normal, es una distribución normal estándar, no es más que eso. Se cumplen los tres requisitos de una distribución normal estándar. Bueno, vamos a tener entonces una distribución normal estándar en el numerador, o sea, una variable que se distribuye como una normal estándar en el numerador, y en el denominador vamos a tener la raíz cuadrada de una distribución chi cuadrado, que ¿cuál es la diferencia? Bueno, que estoy sumando todas estas zetas elevadas al cuadrado, dividido los grados de libertad. Y les había dicho que, bueno, esto que está acá, muy desprolijo, esto que está acá significa que la distribución t-student con k grados de libertad es igual a todo esto, a una distribución normal estándar sobre la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido los grados de libertad. Eso es lo importante. Habían levantado la mano, perdón. Ahora sí. Gracias. Sí, Aldi, John. Porque nunca lo entendí bien. ¿Nos podés explicar el tema de por qué se utilizan estos los grados de libertad? ¿O de dónde viene, cómo viene el asunto ese? Te soy sincera, yo tampoco los entendí mucho. Porque nunca los, o sea, los grados de libertad siempre fue un tema que como que es un dato que viene dado y utilizo ese dato. Y nunca me puse a estudiar más sobre el tema como para poder darle una respuesta. Por eso tampoco me metí mucho en eso, tampoco les recomiendo que se metan mucho en eso, porque ni siquiera está mal el curso, pero si lo quieren entender más, como para que no sea algo que les quedó flotando ahí como a mí, pregúntenle a Diego, que les va a dar una explicación mejor, porque él se comió todos los libros de estadística. Pero la verdad es que, es más, si se fijan en los libros, como que no te explica tampoco qué son los grados de libertad. Te dicen que tiene determinada cantidad de grados de libertad, y como que lo usas como un dato. Pero yo la verdad nunca me puse a estudiar sobre eso como para poder Sí, decir. me acuerdo que lo habíamos visto en otro tema también, n-1 grado de libertad, y algo decía, Sí, pero no lo explicaba bien. no, y es que ni cuando la cursé yo, ni cuando cursé estadística 2, tampoco me lo explicaron. Porque tampoco nadie preguntó en el curso cómo están consultando ahora sobre eso. Pero preguntarle a Diego, y es más, me va a venir bien para mí también. Así lo aprendo. Que si te pones en estadística a pensar detalladamente todo lo que estamos viendo, hay un montón de cosas que se nos escapan. Que vamos muy por arriba todo. Ahí pasaron de Wikipedia, lo de los grados de libertad. Después lo verás. Bueno. Igual está a 3 pasos de estar en chino eso, más o menos, la verdad. Bueno, por eso, no, sí, conceptualmente, pasa que por eso siempre estamos demostraciones, están como metidas en las fórmulas y qué sé yo, pero conceptualmente hay pocas explicaciones piolas de estadística, todos decís, es por eso. Entonces, ahí yo prefiero siempre preguntarle a Diego que se leyó todo, o decirle, che, ¿de dónde leo esto? Porque también no me voy a poner a leer los 20 millones de libros de estadística que hay, no tengo tiempo. Me encantaría, pero no puedo. Entonces, como que preguntarle a alguien que sabe y ir a buscar la fuente es mejor, para mí. Pero bueno, después le preguntamos. Bueno, ¿hay alguna duda más?
No. Bueno, vamos a algunas consideraciones importantes sobre la distribución de student, como dice acá. ¿Qué es lo que más le va a importar a Diego? Además de que saber que, bueno, una distribución de student es una distribución normal estándar sobre la raíz cuadrada de una h cuadrado sobre su grado de libertad. Listo, ya está. La formulita ya la tenemos. Ahora, ¿qué onda con la T-student? Decime algunas características de esta distribución. Bueno, si vamos a ver el gráfico de una T-student, van a ver que es muy parecida a la de una distribución normal estándar. O sea, ¿qué características van a tener que van a compartir una distribución normal estándar y una distribución T-student? Bueno, las dos están centradas en 0. O sea, las dos tienen como media igual a 0. Después, la distribución normal estándar tiene el desvío igual a 1. La T-student no es así. Pero bueno, las dos están centradas en el valor 0. ¿Qué más? Las dos son simétricas, o sea, ¿y qué significa que esté centrada en 0? Desde el límite inferior del dominio, vamos a ponerle menos infinito, hasta la media, se acumula el 50% de probabilidad. Y desde la media hasta el límite superior del dominio, se va a acumular el otro 50% de probabilidad. Y son exactamente iguales de ambos lados de la campana. Es una campana de Gauss, idéntica. Ahora, ¿qué diferencia tiene? Bueno, que la distribución normal estándar va a tener una varianza mayor. O sea, su varianza nunca va a llegar a ser igual, o su desvío nunca va a llegar a ser igual a 1. Nunca va a ser igual a la de una distribución normal estándar. Se va a acercar muchísimo. ¿Y cuándo es que se va a ir acercando? Cuando va aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, gráficamente podemos ir viendo, supónganse que como está acá en el ejemplo, esta distribución de student azul tiene un tamaño de muestra igual a 5. Y esta distribución de student rosa tiene un tamaño de muestra igual a 15. Cuanto más vos vayas aumentando el tamaño de la muestra, la varianza va a ir siendo más chiquita. Que eso va a pasar siempre, no solamente con la distribución, no solamente con la distribución de student. Siempre que ustedes vayan aumentando el tamaño de la muestra, habíamos dicho que íbamos a tener estimaciones más precisas, que los datos iban a estar más concentrados alrededor de la media. ¿Y eso qué significa? Que se te va haciendo como cada vez más parecida a la de una normal estándar, o sea, se te van concentrando más los datos y va a llegar un punto que casi ni llegues a notar la diferencia entre una normal estándar y la T-student, con un tamaño de muestra muy grande, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más grande el tamaño de la muestra, y entonces la varianza se va haciendo cada vez más chiquitita y se va pareciendo cada vez más a la de una normal estándar. Si tenés un tamaño de muestra muy chico, lo que va a pasar es que tus datos van a estar re dispersos y vas a tener algo así. Una distribución súper achatada, muy lejos de una distribución normal estándar. Tiene dispersión mayor. Bueno, ¿qué significa esto? Que una distribución de student tiene mayor dispersión que una distribución normal estándar. O sea, tiene una mayor varianza. O sea, tiene un mayor desvío. Una distribución de student que una distribución normal estándar. O sea, es menos precisa. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Puedes repetir lo último? Sí. Que una característica de la distribución de student es que es más dispersa que la distribución normal estándar. O sea que
La distribución de student tiene una varianza menor que la distribución normal estándar, tiene un desvío menor, por ende, que una distribución normal estándar, y por lo tanto es menos precisa que una distribución normal estándar. Aldi, ¿no es mayor? Dice mayor. Tiene un desvío... Ah, sí, Tengo perdón, un mayor. desvío mayor. La distribución de student tiene un desvío mayor, una varianza mayor que la distribución Varianza normal. mayor. Ahí está. Entré a ponerme mecánica y lo dije mal. Una distribución de student tiene un desvío mayor que la distribución normal estándar. Tiene una varianza mayor que la distribución normal estándar y es menos precisa. Ahí va menos. Es menos precisa. A medida que vos vayas aumentando el tamaño de tu muestra, vas a obtener más precisión, te vas a ir pareciendo cada vez más a una distribución normal estándar. Pero medio que ahí tenés una asíntota y nunca llegás a ser como una normal estándar, salvo que tengas un tamaño de muestra súper gigante, ¿no? Pero te acercás mucho a la distribución normal estándar. Perdón, ¿es menos precisa entonces? Claro. La Siempre que vos student. tengas, siempre que vos tengas una varianza más grande, o sea, entre dos distribuciones, entre las que, por ejemplo, la distribución A tiene una varianza de 5 y la distribución B tiene una varianza igual al 10, la distribución B va a tener los datos más dispersos en torno a la media y va a ser menos precisa, vas a tener que trabajar con intervalos más grandes, vas a tener algo así. En cambio, con una variable que tiene un tamaño de muestra más grande o que tiene un desvío más chico, vas a tener los datos más concentrados en torno a la media y vas a tener más precisión. ¿Entiendes? Sí, gracias. Bueno, acá le presentas la varianza de t-student solamente como para que vean cuál es, tampoco la vamos a usar mucho. Bueno, ahí si hacen las cuentas, digamos, tenemos como condición, acá cambiamos la letra. En vez de K, a los grados de libertad los llamamos B. Eso es porque en algunos libros está con otra nomenclatura, entonces les puse las dos para que lo puedan ver de las dos maneras. Pero es lo mismo, son grados de libertad. Tenemos como condición que los grados de libertad tienen que ser mayor a 2, porque en el denominador tenemos menor, estamos restando un 2, entonces si fuesen igual a 2, acá te da 0, ya tenés una indeterminación. Entonces, los grados de libertad tienen que ser mayor a 2. Y si quieren lo pueden ir probando con números. A medida, a ver qué ver lo que dice acá, perdón. Sí, a medida vayan aumentando los grados de libertad, o sea, más grandes sean o más grados de libertad tenga, la varianza va a ser cada vez más parecida a la de una distribución normal estándar, o sea, va a tender a ser igual a 1. Y bueno, recordar la varianza es una distribución normal estándar, es 1, esto podemos verlo gráficamente cuando la campana de la distribución T se va acercando cada vez más a la campana de la distribución normal estándar. Bueno, nada, eso es lo que les estaba diciendo hoy. Entonces, más grados de libertad tengas, o más grande sea tu tamaño muestral, más te vas a acercar a una distribución normal estándar. Eso es lo que dice ahí siempre. Bueno, miren, acá se ve que encontré algo sobre que ya ni me acordaba que lo había puesto, sobre el tema de los grados de libertad. Vamos a leerlo juntos porque la verdad que no me acuerdo, lo habré sacado de algún libro. Los grados de libertad n-1 están relacionados directamente con el tamaño de la muestra n. Claro, a medida que el tamaño de la muestra, no, pensé que iba a explicar algo más. A medida que el tamaño de la muestra y los grados de libertad aumentan, la distribución T se va a aproximar cada vez más a la distribución normal estandarizada, pero siempre va a quedar por debajo, es decir, la T converge. Nada, eso es simplemente matemáticas. Si vos, los grados de libertad se calculan como
Voy a pasar en limpio lo que está dicho ahí, perdón. Los grados de libertad, K, se calculan como n-1. O sea, si ustedes no les dieran el dato de cuántos grados de libertad tenés, solamente lo que tenés que hacer es, a tu tamaño de la muestra que sacaste, le restas 1. Que es lo que habíamos visto antes, como decían ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un tamaño de muestra más grande, por ejemplo, supónganse que tenemos acá un tamaño de muestra igual a 5, ¿no? Si el después vuelta el... Sí, ahí volví, ahí volví. A ver, Me está yendo, no sé por qué. pobre, no, se vuelve loca. Entonces, es lo mismo decirlo de una manera u otra. Si vos tenés un tamaño de muestra más grande, vas a tener más grados de libertad, por esta simple cuentita. De que los grados de libertad son igual a n-1. O sea, al tamaño de la muestra, menos 1. Entonces, lo puedes decir de las dos maneras. Como que cuanto más grande sea tu tamaño de muestra, más te vas a acercar a una distribución normal estándar, porque el desvío va a tender a ser igual a 1. O lo puedes decir que cuanto más grados de libertad tengas, más te vas a acercar a una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque el desvío también se va a acercar a ser igual a 1. ¿Se entiende? Es lo mismo decirlo de una manera o la otra. Es lo mismo que estábamos hablando hoy. Cuanto más grande sea el desvío, cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, y por ende, cuanto más grados de libertad tengas, que se calcula de esta manera, más te vas a acercar a una distribución normal estándar. Pero siempre vas a estar por debajo, no como yo ahí que me pasé para arriba porque no tengo pulso. Siempre vas a estar por debajo. ¿Por qué? Porque el desvío no va a llegar a ser igual a 1. Vas a tener siempre un desvío más grande. Y acá te muestra cómo se calcula la varianza, y si meten numeritos van a ver que siempre les va a quedar una varianza, y por ende si le ponen la raíz cuadrada, un desvío mayor. ¿Se entendió? Sí, Aldo. Bueno, Sí, sí. ok. Pensándolo un poco más conceptual, como yo les dije, la TD-Student, al tener siempre un desvío y una varianza más grande que una normal estándar, siempre va a ser menos precisa. O sea, si vos podés elegir entre una normal estándar y una TD-Student, te quedás con la normal estándar. ¿Y por qué es menos precisa conceptualmente? ¿O por qué tiene una dispersión mayor, tiene mayor varianza, mayor desvío? Bueno, lo podemos explicar porque justamente no estamos conociendo el desvío poblacional. Entonces, no solo que nosotros no conocemos la media y estamos tratando de estimar la media, sino que ahora no conocemos otro parámetro más. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, al principio de la clase, de que una variable aleatoria X, que es poblacional, se distribuye de manera normal, con una media desconocida y un desvío que conoces, no es lo mismo tener que hacer una estimación teniendo este parámetro de acá, que no teniéndolo. En este caso no lo conocemos, entonces tenés más incertidumbre. Y por eso se puede explicar que va a ser menos preciso lo que las conclusiones que vos obtengas al realizar las estimaciones. Porque estás adhiriendo más incertidumbre a tu estudio. Siempre que vos puedas trabajar con parámetros conocidos es mejor. Sí, estoy respondiendo a lo que pusieron en el chat.
Yo lo asocié como un indicador más para buscar en las tablas de Krauss, Probability Distribution. En una distribución normal no vemos grados de libertad, por así decirlo, pero entonces en sí. Claro, en una normal estándar no tenés grados de libertad. Vas a ver que si vas a la T-Student te pide cuáles son los grados de libertad como dato para poder calcular los valores de X o de probabilidad, lo que quieras. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, sí. Bueno. Y este último detalle que les dice acá es que la distribución T-Student está ubicada en el mismo eje de abscisas en una distribución normal estándar. Es decir, los valores de Z y T son comparables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros habíamos definido, por ejemplo, no sé, si X se distribuye de manera normal con valores, con una media igual a 0 y un desvío igual a 1, y después tenemos otra variable Z que se distribuye como una T-Student, estas variables Z, acuérdense que nosotros la habíamos definido como que cada una de ellas se distribuía de manera normal con desvío 0 igual a 1. Una media 0 y un desvío igual a 1. Entonces, si vamos a graficar, por ejemplo, estamos en el mismo eje de abscisas como hoy. Ven que podemos poner las dos distribuciones sobre el mismo eje. ¿Por qué? Porque tenemos a las dos entradas en 0 y las dos tienen variables que se distribuyen de manera normal estándar. O sea, que están expresadas en desvíos con respecto a la media. Es simplemente eso lo que dice al final. Lo equivoco. Estamos en el mismo eje de abscisas. O sea, puedo comparar una distribución normal estándar con una T-Student. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje de abscisas. Están las dos centradas en la media y están expresadas en desvíos con respecto a la media. Perdón, las dos están centradas en la media igual a 0. Es obvio que todas las distribuciones están centradas en la media. Me había faltado eso. La distribución de Student y la distribución normal estándar, ambas están centradas en una media igual a 0. Bueno. Eso sería todo sobre T-Student. No hay más que eso. Lo que sigue acá en el PDF es un poco de lo que ya dijimos. En este caso, el error de estimación. Yo les decía hace un rato que cuando no conozco el desvío poblacional, le estoy adhiriendo más incertidumbre a mi estudio, porque no solo que no conozco la media, sino que tampoco conozco el desvío. Entonces, lo que estoy realizando en definitiva son, no lo diría estimaciones, pero sí, se puede estimar el desvío, o cada vez que vos saques una muestra, el desvío de cada una de esas muestras va a ser distinto, por lo mismo que pasaba con la media. Cuando nosotros extraemos distintas muestras, cada muestra va a tener una medida distinta, por más que apliquemos el mismo estimador. ¿Por qué? Porque los valores que están dentro de la muestra son distintos. Como decíamos el otro día, si yo saco una muestra de ositos de peluche, de 10 ositos de peluche, por ejemplo, van a tener cada uno de ellos determinado peso. Y si después yo saco otra muestra de 10 ositos de peluche, no van a tener el mismo peso que los ositos anteriores, van a variar. Entonces la media me va a dar capaz muy parecida, pero no me va a dar exactamente igual muestra a muestra, porque los valores no se repiten. O si pregunto la edad de los argentinos. No es lo mismo que si saco una muestra y me dicen 3 argentinos 10, 8, 5, a que si saco otra muestra y los argentinos me responden 20, 32, 7. O sea, no van a tener las mismas edades. Entonces, lo mismo pasa con el desvío. Si yo muestra a muestra calculo el desvío, no voy a tener el mismo desvío en cada muestra. Entonces, mis intervalos de confianza no van a ir siendo iguales unos a otros. Porque se acuerdan que para poder recalcular el error de estimación, nosotros utilizábamos el desvío. Bueno, si muestra a muestra cambia, mi intervalo de confianza va a ir cambiando también de su
en su recorrido. Esto es lo que nos dice acá. Cuando nosotros conocemos el desvío poblacional, el desvío de la media muestral siempre es exactamente igual. ¿Por qué? Porque calculo el desvío de las medias muestrales como sigma sobre raíz de n. Lo calculo siempre igual. Entonces, esto me va a dar un valor A, y cuando después yo utilizo ese valor para construir los intervalos de confianza, no va a ser una... ¿cómo se dice? No va a ser una variable para que me cambie el recorrido del intervalo. Va a ser siempre igual. El valor es el mismo. Entonces, construyo el intervalo de confianza, como ya vimos que se construye con esa formulita que vimos el miércoles pasado, creo. Y cada intervalo va a ser igual el uno al otro. Ahora bien, cuando no conozco el desvío poblacional, no voy a calcular el desvío de las medias muestrales de esta manera, porque este de acá no lo conozco. Entonces, el error de estándar, muestra a muestra, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque el desvío va a ser distinto cuando lo calcule. Bueno. Otro dato de color que les dice acá es que vieron que hace un ratito les dije que si tenemos una distribución normal, supónganse que es esta, normal estándar, y la comparamos con una distribución de T-Student, vamos a poner otro colorcito, supónganse así, la T-Student siempre va a estar por debajo porque tiene, porque tiene menos precisión, porque va a tener un desvío mayor, una varianza mayor y todo lo que dijimos recién. Entonces, como los datos van a estar más dispersos en torno a la media, voy a tener que realizar intervalos más grandes para poder acumular. ¿Por qué? Porque los datos van a estar más dispersos. Entonces, capaz, con una distribución normal estándar, en un intervalo así, acumulo el 40% de probabilidad, mientras que con la T-Student necesito un intervalo más grande. Necesito todo esto. ¿Por qué? Porque me estaría perdiendo esto de acá, ¿ven? O sea, lo que vimos para el primer parcial. Cuanto más grande esté la varianza, voy a necesitar intervalos más grandes para poder acumular probabilidad. Y bueno, entonces, si yo no conozco el desvío y utilizo la distribución T-Student, en promedio, o sea, la mayoría de estos intervalos que yo vaya construyendo muestra a muestra, van a ser más largos a que si conociera el desvío poblacional, por esta misma razón. Porque si conociera el desvío poblacional, tendría una distribución normal estándar que requeriría de intervalos más cortos. Entonces, es simplemente como un dato. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya terminamos. Me queda, a ver. Sí, ya terminamos. Voy a repasar esto nomás. ¿Una duda, nada? Y tal vez las dudas van a surgir cuando volvamos a leer el archivo. Bueno, cualquier cosa mandan, lean porfa y mandan al grupo o lo ven las clases que bueno, esto es como modo de repaso los casos de estimación que vimos hasta ahora. El primer caso es en el que nosotros sabemos que la variable aleatoria se distribuye de manera normal, con una media que desconocemos y que vamos a estimar, y con un desvío que sí conocemos y que tiene determinado valor.
Entonces, en esos casos, lo primero que vimos, ya podíamos decir que la media muestral significa eso. Si es la muestra número 1 que saqué, la muestra número 2, la muestra número 3, o qué número de muestra es que extraje. La media de estas medias muestrales es igual a la media poblacional, y el desvío de estas medias muestrales que tienen determinado tamaño de muestra y determinado número de muestra, va a ser igual a este valor de desvío. Vieron que el desvío es igual a, bueno, a este valor del desvío, que es sigma, el desvío poblacional, sobre raíz de n. Bueno, eso es si la población es finita, y bueno, esto es por el tema del factor de corrección por finitud. ¿Lo vieron el factor de corrección por finitud con Diego, no? Creo que no. No me suena haberlo visto. Bueno. Sí, lo vimos. No sé si con otro nombre, pero al hablar de reposición lo vimos a veces. Listo. Lo dijo. Es simplemente por eso esa aclaración. Que cuando... Igual, me acuerdo porque lo leí en los apuntes. En las últimas clases lo mencionaba por arriba y sin hablarlo por nombre, entonces. Sí, es que no, casi ni lo usamos. Siempre usamos alguno de estos supuestos para no utilizar el factor de corrección por finitud. Porque es simplemente agregarle una cuenta, no tiene mucho conceptual como para que veamos y que les pueda llegar a servir. Es una cuentita más que se hace. Entonces, si la población es finita y el muestral aleatorio simple es sin reposición de elementos, con un tamaño de muestra que con respecto al tamaño poblacional sea mayor al 0,05%, aplico factor de corrección por finitud, que es lo que se vio en esa clase de temas de reposición. Después tenemos un caso número 2, fíjense que esta aclaración está siempre. O sea, que cuando no se cumplen esas condiciones es por lo que vimos en esa clase de reposición de elementos, sin reposición de elementos, etc. Cuando no se cumplen esas condiciones se aplica el factor de corrección por finitud. Es solamente por eso la aclaración. Y está siempre. Pero bueno, lo importante acá. Si la variable poblacional tiene una distribución que no conocemos, una media que tampoco conocemos, y un desvío que sí conocemos, entonces, si el tamaño de la muestra es grande, utilizamos el teorema central del límite para poder asumir que la media muestral, que es el estimador que vamos a utilizar, se distribuye aproximadamente normal. Y bueno, lo mismo que dijimos hoy, con una media de las medias muestrales que es igual a la media poblacional y un desvío de las medias muestrales que es igual a sigma, si quieren ponerlo como sigma, siempre lo ven así, sobre raíz de n. Es lo mismo poner sigma o a porque es el valor que tiene el desvío poblacional. Como ustedes prefieran eso. Entonces, ¿qué es lo que me permite el teorema central del límite? Afirmar esto y esto. Si yo no puedo decir que la media muestral se distribuye aproximadamente normal, no podría decir que la media muestral, la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional y que el desvío de las medias muestrales es igual a sigma sobre raíz de n. Entonces, no podría construir mi intervalo de confianza como lo vimos la clase pasada. Entonces, por eso es muy importante el teorema del central del límite. Pero esto siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. En nuestro curso utilizamos como convención que el tamaño de muestra sea mayor a 30. Mayor o igual a 30. Pueden encontrar en algún otro libro otra convención, pero nosotros vamos a utilizar esa. Y
Si el tamaño de muestra es chiquito, no vamos a poder hacer nada porque no existen métodos paramétricos para poder estimar la media. Hay algo que se llaman métodos no paramétricos, que no se ven acá, se ven en estadística 2. Pero para que sepan que si el tamaño de muestra es chiquito y no conocemos cómo se distribuye la variable poblacional, no podemos hacer nada para estimar la media. Y bueno, este es el último caso, el caso 3, que es el que vimos hoy. Cuando sabemos que la población se distribuye de manera normal y la media es desconocida y el desvío poblacional también es desconocido, bueno, no podemos utilizar lo que veníamos planteando hasta ahora porque no podemos calcular el desvío de las medias muestrales, no tenemos nuestro numerador. Entonces, vamos a utilizar la distribución de Stewart, que es la que presentamos hoy. A ver, quiero ver qué dice acá. Esto es lo mismo que estuvimos hablando hoy, que cuando la muestra se va haciendo más grande, la distribución de student se aproxima a una distribución normal estándar. No se maten con el tema de la nomenclatura, es lo mismo que estábamos diciendo hoy. Bueno. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, Aldo, ninguna. Bueno. No. Listo. Por último, para terminar, lo que está haciendo acá es estandarizar a X raya. Por una cuestión de que si vos decís que X raya, que la media muestral se distribuye como una T-student, estarías diciendo que la media es igual a 0, porque se acuerdan que dijimos que la distribución T-student era parecida a la distribución normal estándar, en que la media es igual a 0 siempre. Entonces, no puedo decir que la media muestral se distribuye como una T-student, porque estaría diciendo que tiene media igual a 0. Y la media es justamente lo que quiero estimar. Por ejemplo, si estamos hablando de cuánto miden los argentinos, si yo supongo que la población tiene una estatura promedio de, perdón, si yo supongo que la media muestral de la población sigue una distribución de Stevens, estaría diciendo que la estatura promedio de la población es igual a 0. Porque la T-student tiene esa característica, tiene media igual a 0. Entonces no tendría sentido. Entonces lo que hace es estandarizar, igual no se vuelvan locos con esto tampoco, estandariza esta media muestral, restándole la media de la media muestral, sobre el desvío estimado sobre raíz de n, para decir que todo esto sigue una distribución T-student. Entonces vos estandarizás la media muestral para decir que toda esa estandarización sigue una T-student. Y ahí sí recobra el sentido, simplemente por eso. Pero igual prefiero, no los quiero enrollar mucho con eso porque prefiero que primero tengan más claro todo lo que vimos de T-student de hoy y si después les quedan dudas, la clase que viene lo vemos. Pero eso sería todo por la clase. ¿Alguna duda más? Antes de terminar. Aldo, ¿qué tema vamos a ver el viernes, sabes? Deberían ver, después les pregunto ahí igual, pero intervalos de confianza para diferencia de medias de 2.
O sea, realizar intervalos de confianza cuando tenés dos poblaciones. Eso deberían ver. Perfecto. Vale, gracias. Varianza al cuadrado es igual que al desvío, ¿cierto? Sí. No, desvío al cuadrado es igual a la varianza. Acordate que la varianza le aplicabas la raíz cuadrada y obtenías el desvío. Bueno. Listo. Si no hay más dudas, los dejo. Son libres. Gracias. Chao, chicos. Gracias, Aldo. Adiós, Aldo.